Buen día para todos. Bueno, acá estamos en esta mañana, acá con público hoy, compartiendo un tiempo de palabra, tiempo de administración. Capaz que en algún momento alguno se siente a charlar conmigo, con una palabra que hoy, de la lectura de hoy, siempre me ministró, siempre, desde hace muchos años, siempre me ministró esta palabra en 2 de Samuel, capítulo 16, el momento, la historia de cuando el rey David le decía el pasaje en el cual cuando David se toma el palo de Jerusalén para prevenir un golpe de Estado y una posible matanza. Para prevenir una matanza, prevenir un golpe de Estado. ¿Qué había pasado? Cuando Absalón se levanta contra el padre, por un montón de situaciones que pasaron, que están desarrolladas en capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15 de 2 de Samuel. Y le decía, cuando después de eso Absalón decide tomar el trono, hacer literalmente un golpe de Estado, eso es lo que está haciendo, cuando David se entera, porque le avisan que todo el pueblo estaba siguiendo a Absalón, entonces decide irse. Algunos piensan que tendría que haber ido a la guerra, tendría que haber enfrentado al hijo, pero lo que quiso hacer, sabio, ahora estoy tirando un tip, sabio David, lo que quiso hacer fue evitar una matanza en la ciudad, evitar una guerra civil y que mueran los habitantes de la ciudad, ¿no? Entonces, porque unos iban a tomar de un lado, otros del otro, entonces él decide irse. Bueno, sobre esa historia, a mí me quedo con la actitud de David. La actitud de David me ministra, me bendice, no solamente la parte que le estoy diciendo, che, ¿se puede compartir mate al aire? Sí, sí se puede, pero no va con el protocolo. El protocolo dice que no hay que compartir mate. Ya sé, me pongo el barbijo y tomamos mate juntos. Ahí está, listo. Perfecto, perfecto. Lo que estaba diciendo sobre la actitud de David, más allá de la decisión sabia de irse, capaz que otro no hubiera hecho eso, ¿no? Otro se hubiera plantado, decir, ¿cómo voy a dejar mi lugar? Tampoco fue en él un pensamiento de decir, no, es mi hijo. Entonces, por mi hijo no lo hago, porque había demostrado más de una vez que el hijo ya no lo sentía como hijo. Eso fue uno de los problemas en la relación entre David y el hijo que generó todo este conflicto político. Pero lo que hizo David, y lo vemos bien graficado en el versículo que le quiero compartir hoy, un versículo que le quiero compartir hoy, que es 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 10. Todo el pasaje habla de eso, pero el centro de ese versículo 10, si usted es de los que chusmea estado, seguramente lo habrá visto en mi estado de WhatsApp o en el Facebook de la iglesia de hoy, muestra la actitud del corazón. Muestra cómo él reconoció que tal vez, era merecedor de lo que estaba pasando. Que yo no puedo juzgar si era o no era, pero puso a Dios en primer lugar. Y el decir, ¿y si es Dios el que está provocando esto? Lo que a veces nos lleva a nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos la tendencia humana, natural, de encapricharnos. Cuando algo está pasando, enseguida le echamos la culpa al diablo. Enseguida decimos, no, el diablo, enseguida echamos la culpa al diablo. Me robó, me sacó, mira lo que me pasa, el problema que estoy teniendo, o le echamos la culpa a la gente, o nos enojamos con la gente. Y muchas veces tal vez no es la gente, sino que muchas veces puede ser que sea Dios que esté obrando en nuestro interior. Durante muchos años en mi vida de ministerio, Dios me ministró sobre el ser probado. Y ahora ya no los manejo tanto, pero hubo una época en mi vida donde conocía a la perfección y se los recitaba así, todos los versículos de las pruebas. Todo. De las pruebas, aflicciones, todo. Hasta en algún momento, y en algún momento un profeta me lo dijo también, que me identificaba con José. Pasado por el piso, arrastrado, esclavizado, encadenado, y todo por cosas que tenía que cambiar para poder cumplir el propósito de Dios. No siempre es el diablo. Muchas veces es la mano de Dios, es la obra de Dios. No siempre es el diablo. Por ejemplo, cuando Mateo capítulo 4 es, a ver, pero por las dudas no quiero confundirme.
Mateo capítulo 4, versículo 1, que es lo que da el comienzo del ministerio de Jesús. Fíjese qué importante, es el comienzo del ministerio de Jesús. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hay muchos otros pasajes más que le podría decir, pero ahí estamos viendo cómo Jesús fue provocado por Dios, llevado por Dios a una situación de conflicto, a una situación de confrontación. Y la confrontación no fue moco de pavo, ¿eh? 3 veces. ¿Recordás? Ya que hacemos previa de debate. ¿Vas a estar en el debate hoy? ¿Te acordás? A ver, lo voy a poner en aprietos alto. ¿Te acordás las 3 ocasiones en las que el diablo lo confronta a Jesús en el desierto? Sí, no sé si es la primera, pero me acuerdo no sé en orden no le importa el orden, que no sé. Pero una de las en las que lo tienta es cuando le dice que si tenía hambre que convierta las piedras en pan. Sí. La otra es que se tire de la abismo y enviaba a los ángeles. Sí. Y falta uno. Aquí tienen ganas de salir ahí, mirá. Vení. Así sería. La autoridad, sí. Cuando ponen en duda la autoridad que quería que se postre para que lo adore. Esas 3 ocasiones fueron confrontación directa, o sea, una confrontación directa, porque está diciendo, imagínate, 40 días de ayuno. Después de los 40 días, viene la tentación del diablo. 40 días de ayuno, y ahí dice, ¿tenés hambre? Hace que las piedras se conviertan en pan. Escuchame. Si es tan fácil, haces así. Había una serie, no se le llamaba serie en aquella época, no sé, los 80 serían. A mí siempre, aún sin tener entendimiento de Dios, siempre me gustó lo sobrenatural. Siempre tuve pasión por lo sobrenatural. Siempre tuve inquietud, intriga, siempre buscaba lo sobrenatural. Y había una serie que se llamaba, originalmente de los 60, pero acá se veía después, que se llamaba Hechizada. Re demoníaco. Era una bruja, no cuento si era una bruja. No se asuste. Y yo me apasionaba mirándolo, si era chico, no sé, tendría 10, 15 años, 10 años, póngale. Y la chica movía la nariz, que era la particularidad, ¿la conocés vos? Sí, me acuerdo. Movía la nariz y con eso cambiaba, hacía cualquier cosa. Entonces, pienso en Jesús. Teniendo ahí tan fácil, ahí al toque, al alcance de nada, de la mano, de una palabra, de decir algo, que la piedra se convierte en pan y se le iba al hambre. Fue confrontado en su carne, en su necesidad. Fue confrontado en la autoridad, como dice Gastón, porque si te postrás y me adorás, te voy a dar todo, que era el fin último que Dios tenía para Jesús. O sea, Jesús llega a ser el rey del universo, por decir de cierta manera, tiene toda la autoridad, pero el camino a la autoridad era a través del sacrificio y la entrega. Entonces el diablo le dice, no, ¿para qué? Vení, postrate y listo. Lo confrontó con el sufrimiento, para evitar el sufrimiento, lo podría haber hecho. Y lo confronta con la relación con Dios o la cobertura, la protección de Dios. Si sos el hijo de Dios, tirate. La Biblia dice, encima te dice, el diablo te hace eso. Algunos cristianos también te hacen eso. La Biblia dice tal cosa, tal cosa. Entonces, tirate, ¿sí? Va a mandar los ángeles que te sostengan. Dice, no, tampoco es para provocar a Dios. Entonces fue confrontado, llevado al desierto para ser probado, para ser confrontado. Muchas veces las situaciones que pasamos son para que seamos confrontados. En esa época en la que siempre hablaba sobre las pruebas, yo acostumbraba a decir una frase que la digo cada tanto, periódicamente, que Dios es especialista en destruir la personalidad. Esa es una de tus frases. Y esa es mi experiencia. Y cuando la escuché realmente sí es tan cierto. Pero uno, o sea, cuando uno escucha decir eso, parece, pero qué Dios malo que tenemos. Tal cual. Y sin embargo, no. Porque cuando vos estás metido en la prueba, Dios permite la confrontación de la prueba, vos te mirás a vos mismo y sabés tus miserias, ves cómo Dios realmente, yo me comparo como un vaso, y Dios permite que vos seas quebrado para sacar todo lo que no corresponde, y Dios te vuelve a armar en su misericordia.
Y ver todo ese proceso y que vos salís aprobado de esa prueba en la que Dios permitió que vos ingreses, cuando vos salís aprobado y sentís esa sensación de satisfacción, por así decirlo, eh, es muy lindo. Lo resumo así. Para no entrar en muchos detalles, Claro, pero es el ser tratado, ese es el proceso. Me estaba perdiendo un par de comentarios. Ese es el proceso que hablamos, y por ejemplo en el nivel 2 hablamos mucho sobre el proceso al cual nos enfrentamos para crecer. Y a veces uno lo que quiere es no enfrentar el proceso. exacto. Lindo tema para el, el bloque de Derribando Mitos. ¿Cuál? Este tema. Este tema, meta, proceso, prueba, para subsanar. Me encanta porque es un tema que, bueno, lo experimentamos, lo he vivido siempre y uno siempre lo está viviendo. El proceso es permanente y me gustó eso, no es prueba, es proceso. O sea, es una prueba, pero eso todo lleva a algo. Como decía, creo que fue hace un par de semanas atrás, que los procesos, los desiertos, son para. Cuando hablaba del significado de los 40, que significa proceso, siempre es para un fin, llega a un fin, no es simplemente para que te pase eso, o solamente para ser tratado. No, sos tratado para algo. Entonces Dios destruye la personalidad, ¿para qué? Para reconstruir la personalidad que está hecha según Dios. Y no para ponerte algo nuevo, eso es lo más interesante. No es para ponerte un vestido nuevo, aunque la palabra correcta sería vestido nuevo, sino para que salga en vos lo que Él puso en vos al principio. Que eso se define como restauración. En una de tus prédicas, que creo que está en uno de los niveles también, si no me equivoco es en el nivel 3 cuando hablamos de dones, que Dios usa tu esencia. Cada persona tiene una esencia. Y muchas veces nuestra esencia se ve o manchada o ensuciada o dañada por cosas que venimos arrastrando. Y por eso Dios destruye tu personalidad para sacar eso que no sirve y para que realmente resplandezca tu esencia humana unida a la esencia divina que tenemos de parte de Él. Yo no sé si viste alguna vez un trabajo, un documental de restauración de obras de arte. Sí. Por ejemplo, puede ser de esculturas, de pinturas, o incluso también, ya no hace falta que sea un documental, si alguien trabaja en Buenos Aires, en Cava, es normal encontrarse de golpe una restauración de edificios, o limpieza de diferentes edificios antiguos, digo. Todo eso que usted está viendo parece corrosivo. Cuando se está haciendo la restauración de una escultura es corrosivo. Cuando se hace la restauración de una pintura tiene mucho más cuidado, pero también es corrosivo. ¿Pero qué es lo que hace? Con el correr de los años, imagínense, qué sé yo, una obra de Da Vinci. 500 años tiene el cuadro. Entonces se va acumulando mugre, grasitud, se va envejeciendo. Las pinturas originalmente tienen una capa de barniz, ese barniz se va poniendo más amarillento, se empieza a cuartear. Si ustedes buscan algún documental o buscan en internet incluso algunas imágenes de calidad de obras de arte, de pinturas, y fotos buenas, fotos de calidad, cuando la amplía va a ver está todo cuarteado por los años. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, se saca el barniz. Es un laburo muy delicado. Se mete en solvente sobre la pintura y le empieza a sacar todo el barniz. La escultura lo mismo. Empiezan con agua a presión o arena a presión a limpiar toda la mugre que se le fue pegando. ¿Cómo se hace? Con la limpieza de frente de edificio, que se hace con arena a presión. Todo eso es agresivo. Y sin embargo, cuando terminó, encontrás la obra espectacular. Yo no sé si usted viaja habitualmente a Buenos Aires y vio Estación Constitución, lo que es ahora. Lo que era hace, no sé, 3, 4 años, no recuerdo cuándo fue, y cómo está ahora. Todo un trabajo de restauración que lleva un proceso, que tiene sus consecuencias. Bueno, a eso es a lo que nos enfrenta Dios siempre. Y lo inteligente, volviendo al tema de David, y quiero ver alguno de los comentarios, lo inteligente es saber entender y reconocer el proceso. No enseguida, diablo el mundo. No, reconocer el proceso, lo que Dios está haciendo. Andrea dice, la frase es, el cambio no es cambio hasta que cambie. Sí, esa frase no es mía, claro, se la robé como corresponde. Las frases devocionales,
Las frases motivacionales, como todo lo que está en internet, es artículo robable. Si no se roba, es que no sirve. Así nomás. Esa frase es de un autor que se llama Edwin Cole, autor de la serie Umbría al Máximo, y en uno de sus libros él escribe eso. El cambio no es cambio hasta que cambia. ¿Qué quiere decir? Voy a cambiar. Ajá. Pero si no me pongo en práctica y empiezo a iniciar el cambio, no Ese es voy a el cambiar. famoso mañana empiezo la dieta. Es como que diga, mañana me levanto temprano. Realmente es cuando se levanta temprano. Es que mande el devocional antes de las 12. Hacelo. Entonces, de esa manera, el cambio no es cambio hasta que cambia. Julio dice, si puedes pasar esta copa. Claro, justamente. Ese es lo que Jesús, enfrentándose a la situación que lo iba a llevar al éxito, que lo iba a llevar a cumplimiento de su ministerio, se encuentra delante de la cruz. Y si uno hace un estudio de la cruz, no es una cosa sencillita. No fue algo gratis lo que pagó. Entonces, Señor, si podés pasar de mí esta copa, pero está todo bien, si no querés, dale que va. Bueno, eso es el proceso. En el nivel 2, que justamente que en la siguiente clase lo vamos a ver, no, me parece que ya lo pasamos. El nivel 2 dice, el trabajo de crecimiento espiritual es estar decidido a alcanzar la meta de crecimiento a través del proceso. Porque para todo crecimiento hay un proceso. Yo siempre pongo ahí el ejemplo de la gimnasia. Una rutina de gimnasio es un proceso. Si a uno no le gusta el gimnasio, no lo va a tolerar. Si le gusta el resultado, si le gusta verse en forma, se va a bancar el proceso. El cansancio, la tirantez, el dolor al día siguiente, el esfuerzo, la rutina de 1 hora de todos los días o 2 horas todos los días, el estar, el momento del estiramiento, el momento que ya no da más y que entiende que recién ahí, como una vez me enseñó un profe de educación física, el músculo empieza a trabajar a partir del momento que vos sentís que ya no das más. Si vos parás antes, no trabajó. Es como ocurre con la boca. Acá tenemos a un profesional de la odontología aquí. Como ocurre con la boca, viste que vos me explicaste que el diente se mueve, entonces necesita los cosos esos que no sé cómo se llaman, Los arcos. después de los brackets. Las contenciones. Las contenciones que van acomodando para evitar que vuelva atrás. Así, ¿no? Para Una que cosa no así. viva, sí, tal cual. Bueno, entonces que una de mis hijas dice que se le volvieron a trocetos los dientes. ¿Viste? Extinción. No sé si es así, capaz que tendría que revisarlo, qué sé yo. No sé, bueno, ese es justamente el proceso. Es, en la parte muscular lo mismo. Pasar para evitar que vuelva atrás. Entonces, cuando rompiste el grado de elasticidad, ahí ya está, cambió. Ahí ya hay crecimiento. En lo espiritual sucede igual. Tenés cara de querer decir algo. No, nada. ¿No? Ok. Sigo con los comentarios. A ver. Ezequiel. A Ezequiel le gusta el tema procesal. Si en ese proceso no se podía cumplir el propósito para el lugar que Dios nos tiene preparado. Exactamente. No estarías macerado, no estarías, Ezequiel 48, ser trasvasado para tomar cuerpo y aroma. Exactamente. Sí, el proceso, recuerdo, dice que Julio que recuerda la previa que vos mencionas. Te bendigo, varón, por recordar esa previa. Ese otra vez, sin ese proceso no podríamos tener la madurez ni disfrutar el propósito para el cual Dios nos puso. ¿Qué tal, tipo? Esa frase del libro. Me gustó ese comentario de la frase del libro. ¿Viste el otro día? Alguien que extraiga frases. Ah, sí. Me gustó eso, eso me quedó dando vuelta. Ezequiel otra vez, anda charleto Ezequiel. Por eso es importante. Doloroso pero necesario. Es importante estar anotando porque pasa siempre y pasó siempre cuando estás en tu modo Walter Escalante. Iglesia es largas frases que las tenés que anotar ahí en el momento porque para mí y para vos te van a ser de bendiciones. Ese momento, o grabar, yo grabo las reuniones, por eso después me acuerdo. Cuando Dios me ministra, me dice, anda a escuchar tal frase, tal cosa. Y después me sigue ministrando. Y eso es la bendición de todo lo que hacemos. Porque todo lo que queda grabado, después te vuelve a bendecir. Y Dios te sigue hablando, y Dios te sigue enseñando. Y es un proceso.
El otro día me bendijo mucho cuando, bueno, esto es algo entre nosotros, pero cuando pasó eso que Martín Sosa compartió, me bendijo mucho porque a veces uno charla, habla, dice cosas que no siempre las piensa y no piense mal de esto. No es que uno dice cosas sin pensar, no, que a veces salen cosas en el mover como durante una administración. Como le vuelvo a dar ejemplo de lo que sucedió anoche mientras estábamos en adoración. Dios empieza a hablar. Entonces en la conexión con Dios empezamos a fluir. Y uno no siempre es consciente humanamente de lo que está diciendo. Por lo tanto, después ni se acuerda lo que dijo. Si vos lo estudiaste, si lo tenés preparado, sí, pero cuando es el fluir de Dios, ni idea. Entonces, que otro tome y anote, vos después lees y decís, qué copado, qué bueno, qué interesante, y son cosas que Dios estaba soltando. Es un buen ejercicio, por eso siempre he dicho, hay que anotar, como dice Gastón Ora, hay que anotar. Siempre, en todo tiempo, en las charlas hay que anotar. En mi vida personal, para mí, me doy la vuelta, me pongo del otro lado, ¿no? Viste que cada uno tiene también así como tenemos una personalidad, tenemos una manera de entender y de recibir. Voy a esto. A algunos les gusta una prédica de tal modo, a otros les gusta una prédica de tal modo, ¿no? Hay personas a las que no les gusta como predico yo. A mí no me gusta, por ejemplo. No que te vas por las ramas, no que cambias de tema, que te perdés. No, perder no me pierdo nunca, pero bueno, cada uno tiene una manera. La esencia. La esencia que hablábamos antes. A mí me gustaría, y una vez se lo dije en una charla de discipulado, a mí me encantaría poder predicar de forma ordenada, homilética, primer punto, segundo punto, tercer punto, los subpuntos de cada punto, la oración transicional, introducción, nudo, desenlace. Me encantaría, pero no hay caso, no hay forma, no puedo. O sea, Dios tiene otra cosa, me lo he dicho hace muchos años en forma particular. Bueno, ahora, hablando de eso, digo, me pongo yo del otro lado. A mí me ministra mucho justamente las frases, cualquiera, ¿eh? Entiendo qué es lo que se retiene, como cuando uno lee un libro. Lo importante, como si estuviera haciendo una publicidad, lo importante no es todo, sino el eslogan, algo que quede prendido. ¿Y qué es lo que trasciende? Todos se la pasan diciendo se puede vivir de otra manera. Esa trascendencia es frases que empiezan a pegar. Que les cuento que hice, se la va a poder encontrar en la página de Facebook, un modelito nuevo, si quiere lo puede poner de foto de perfil, se puede vivir de otra manera, que tiene abajo todos los logos de las redes en las que estamos. Andamos por todos lados, molestando por todos lados. ¿Qué más se anda escribiendo por acá? Marisa, por muchos años me confundieron entre tentación del diablo y prueba de Dios. Justamente, ahora vuelvo sobre eso. Amalia dice, toda la vida es un proceso de avance y retroceso constante. Bueno, sí y no. Sí hay retrocesos, pero si vos vivís toda tu vida en un avance y retroceso, estás siempre en el mismo lugar. Estaríamos con ¿cómo se llamaba esa la que tejía de noche? No, Rapunzel no. No, Rapunzel no. No sé por qué se me vino a la cabeza Rapunzel. Penélope no. ¿Cómo es la que tejía de noche y destejía, o tejía de día y destejía de noche esperando al novio? La del libro, de la tragedia griega. Bueno, creo que era Penélope. Alguno que debe saber me cuenta. No, es un proceso, pero es un proceso de, como una vez leí un libro en aquella época de mis procesos, un proceso que se llamaba, un libro que se llamaba creo, capaz que me equivoco, 3 pasos adelante, 2 para atrás. Capaz que me equivoco el título, tengo que buscarlo en mi casa y buscar exactamente qué era. Es un proceso constante de avance y retroceso, pero la resultante siempre a 1. Entonces, diste 3 pasos, retrocediste 2. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Avanzaste 1. Y así siempre. Hasta que, ¿qué es lo que define el fin del proceso? Yo pasé mi vida una vez en un periodo, una prueba muy particular que duró 10 años. 10 años. En los cuales pasé por todos los niveles. La bronca, la aceptación, la indignación, la reacción,
todos los niveles pasé, todos. Hasta que en un momento entendí, en un momento Dios me habló. Atenti, entre paréntesis, acá si estuviera haciendo un video y me pongo una pantalla negra ahora. Dios habla desde el principio. Uno escucha cuando se conecta. No es que después de 10 años Dios me habló. Dios me habló desde el primer momento. Solo que vio, la pelada no es en vano. En un momento entiendo a Dios, en un momento recibo lo que Dios me está hablando y hice un cambio en mi vida, en mi interior, en mí. Cambié algo. La prueba de 10 años en un día desapareció. Cuando entendí, cuando hice ese cambio, en un día desapareció. Fue tan fuerte, esto no haga lo que yo, te escuche pero no repita. Fue tan fuerte que en un momento me quedé, con el correr de los días, extrañaba mi prueba. Falta algo. Faltaba la opresión, faltaba el conflicto, faltaba, no entre en esa, no haga eso, no se quede ahí porque eso es la puerta para volver atrás. Las pruebas son para un proceso, el proceso es para un crecimiento, pero depende de nosotros cuando le ponemos el final. Depende de nosotros. Hay algunos procesos que tienen un tiempo de parte de Dios, porque necesita que haya un proceso en nuestras vidas de un tiempo determinado. Por ejemplo, por más que usted quiera apurar, el bebé no va a nacer antes de los 9 meses. No. Bueno, es prematuro, no van a nacer antes de los 4, para hacer una exageración. O sea, hay cosas que van a tener un tiempo determinado, pero el después viene de nosotros. Y todo está en la aceptación, el entendimiento, en la humildad. Que dice acá don Dorel, siempre se pelea con el mismo Goliat, es porque hay algo, si siempre se pelea con el mismo Goliat, es porque hay algo que está fallando. Exactamente, y normalmente, eso se llama, en la administración de sanidad interior, eso se llama pecado recurrente. Si siempre está peleando con el mismo Goliat, no es porque Goliat está fuerte, es porque vos mirás a Goliat, bajás los brazos. Mirás a Goliat y te das vuelta. Mirás a Goliat y te escondes. Un día salís envalentonado, vas contra Goliat. Y al día siguiente, che, ¿dónde anda Goliat? Lo extraño. Y empezás a buscar. El cambio, como decía Andrea, que digo yo, que dice Ezequiel que me robó, el cambio no es cambio hasta que cambia. Hay que decidirse a cambiar. Y como hablamos el miércoles, creo que fue el miércoles, que lo importante no es alcanzar o hacer, sino mantenerse el miércoles. Lo importante, lo difícil no es alcanzar una posición. Lo difícil es mantenerse con esfuerzo, con trabajo, con dedicación. Alcanza una posición, la que sea, cualquier cosa. Vamos a algo bien carnal. Te rompiste el lomo durante un año, te esforzaste, dejaste de comer de todo, bajaste 20 kilos. Llegaste, ya estás así como querés. Listo. ¿Y ahora? Ya lo bajé. Bárbaro. ¿Y ahora? Y empezás a darle de vuelta. No. Tenés que mantenerte. Nunca más esto, nunca más aquello. De tanto en tanto, ay. Es más difícil mantenerse que alcanzar. Ahora sigo. Dice Andrea, y lo uno a lo que estaba diciendo Marisa, qué tremendo ver personas que creen que la prueba es su manera de vivir para siempre y la prefieren para no hacer el cambio. O como dice Cristina, no debemos encariñarnos de nuestros procesos ni de nuestras pruebas. En estos casos lo que sucede muchas veces, cuando yo creo que la prueba es mi manera de vivir y la acepto y la tomo, está demostrando otro problema que hace que yo necesite esa prueba para se acostumbran al caos. Está demostrando otro problema, que necesita eso como razón de vivir. Se llama autoconmiseración. Si no tengo aquello que me hace sentir mal, ni siquiera eso se ocupa de mí. Ni siquiera tengo ese motivo para tenerme lástima. Ni siquiera tengo ese motivo para dar lástima a otro. Entonces, al dar lástima a otro, esa persona, quien sea, se preocupa de mí. Está demostrando otro problema. Una falta de identidad, una falta de amor propio, una falta de estima.
que todo eso se tiene que trabajar así en Dios. Un hermoso proceso de sanidad que hay que hacer delante del Señor para salir de esa situación. La prueba es un proceso. El desierto no es un lugar para vivir, el desierto es un lugar de paso, es un lugar de transición. La palabra correcta, la mejor definición no es paso, sino transición. Nos lleva de un lugar a otro. Pero si después del desierto vos volvés a estar en Egipto, te falló el GPS en el medio y volviste para atrás. No, el desierto es transición, te tiene que llevar a una tierra prometida, a un Israel. Y eso es a través de la humildad y la sabiduría que te da esa humildad y la aceptación. Que aceptación no es resignación. Aceptación es decir, bueno, es lo que me tocó. Aceptación es decir las palabras que dijo David, que podés creer que no leí un versículo hasta ahora todavía. Me acordaba de esa prédica del desierto. O sea, el proceso uno lo tiene que procesar, porque si no el proceso te sepulta. Claro. Te sepulta. Quedás ahí muerto en el desierto, en tu propio proceso. Y al proceso lo debemos procesar. Bueno, hay una manera, que ahora les voy a decir el versículo, ya para ir casi terminando, ya son las 12. Cuando le dan una vacuna, ahora que estamos de moda con el tema de la vacuna, me vacunaron hace 10 días atrás. La enfermera dice, hay enfermeras presentes, tal vez me lo puedan confirmar, o si se aplicaron alguna decisión alguna vez, flojito, 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 flojito. Si usted por el quickie se pone durito, eso le hace un absceso tremendo, no tiene el mismo efecto, después anda con una pelota así en el brazo, que no se va más, porque al músculo contraído se acumuló el líquido de la inyección en un lugar en vez de empezar a fluir. Flojito, flojito, cada tanto te pegan un sopapito, ¿viste? Flojito. Cuando usted se relaja ante la situación de prueba, la prueba tiene su efecto y alcanza el resultado en el proceso. Si usted se endurece, se resiste como árbol duro, va a ser cortado. Es necesario, en Dios hay que ser como el junco, eso dice los salmos. Hay que ser maleable para el tratamiento de Dios, no para ir en cualquier otra cosa o persona o seguir en cualquier otra situación. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 10, ese es el versículo central. Le leo un cachito antes y ya con eso nos vamos a ir despidiendo. Versículo 5 en adelante. Primera de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 5 en adelante. Escuche, le leo. Si arranca la agujereadora o la moladora, pauso, no hay ningún problema. Y vino el rey David hasta Bahurim o Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. O sea, salió a la calle y se acordó de la abuela, de la tía, de la madre, la cuñada, de la vecina, la prima. A eso está diciendo. No estaba diciendo maldito sea, sino cuando la Biblia utiliza ese concepto maldecir, está insultando. Bueno, ahí tengo una enfermera que contesta, mira, son pequeños golpecitos para aflojar el músculo. ¿Viste cómo tenemos, la iglesia tenemos multitud de dones que nos permite todo tomarlo para enseñanzas y para lección objetiva? Versículo 6. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Maldecía y les tiraba piedra, un amor de tipo. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha, esto da para teatralizar. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en el lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido, esas palabras raras, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, los integrantes de la guardia del rey, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor? Me encanta esa frase. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Me llamó la atención esto. Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Qué loco, ¿no? Porque siendo
parte de la guardia, ¿por qué no se mandó por su cuenta, no? Hasta en eso el respeto de la voluntad del rey, a ver qué es lo que el rey quería hacer. Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. O sea, nada de lo hago callar, lo he hecho fácil, así, le corto la cabeza. Parece la Alicia del País de las Maravillas. La reina roja. La reina de los corazones. Que le corten la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Le dice a Abisai y a toda su familia, obviamente. Si él así me maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Esa aceptación es la que abre el cumplimiento del propósito de Dios. Esa aceptación es la que abre la puerta o marca el final del proceso en el que estás. Esa aceptación es la que te pone delante de Dios, no como víctima, no como simplemente un tonto o un inocente, te pone delante de Dios diciendo, como diría el apóstol Pablo con otras palabras, en otra expresión, examinen todo, retengan lo bueno. Te pone delante de Dios diciendo, como dice él mismo, David, capaz que fue en ese momento, no lo sé, no lo recuerdo, no tengo tanta memoria en algunas cosas, cuando se presenta delante de Dios y le dice, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Bueno, eso es. Capaz que, Señor, esto que está pasando, proviene de vos, no proviene de vos, decime, hay algo que tengo que corregir, hay algo que tengo que cambiar, se pone así para ser tratado. Esa actitud es la que le dio a la final, le dio la victoria a David, porque no se olvide, y si no conoce la historia, léalo, que David volvió nuevamente después a reinar libre, habiéndose eliminado todos sus enemigos, a lo cual también tuvo que hacer duelo por la muerte de su hijo Absalón, que era el principal enemigo que tenía en ese momento. Versículo 11. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjenlo que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Verso 12. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová por bien por sus maldiciones de hoy. Esa aceptación es la puerta que lleva al final del proceso. Esa aceptación es la que te pone delante de ser examinado por Dios. Te repito, no permitir simplemente que todo te pase, sino ponerte delante de Dios. No aceptar que los demás hagan lo que quieran, ponerte delante de Dios. Y cuando algo pasa, Señor, esta situación, ¿qué onda? Sobre la pregunta que decía Marisa, cuando te confunden entre la prueba de Dios o un ataque del diablo, en realidad no es tan importante entender si es una cosa o la otra, es entender qué me está pasando, qué tengo que cambiar automáticamente, porque si es ataque del diablo, Dios lo permitió. Si es prueba provocada por Dios, Dios lo envió. Entonces, en definitiva, Dios está por detrás. Dios siempre está en control. El diablo, escuche, esta me gusta, ¿eh? El diablo es simplemente un sirviente de Dios. Hay un cuento, ya no da ahora para contarlo, se lo busco para otro momento, pero hay un cuento que precisamente habla de eso, de cómo una mujer que está pasando un montón de necesidades, está en la miseria prácticamente, le pide a Dios y Dios aparentemente no respondía, entonces llega el diablo a su puerta. Y el diablo, burlándose de ella, le trae un montón, una mesa, por al final lo estoy contando, le trae una abundancia de comida, le pone todo a sus pies y riéndose le dice, ¿viste? Le pedías a Dios y no te respondió, pero vengo yo y te doy todo lo que necesitas. Y la mujer le dice, ¿viste? Hasta el diablo sirve a Dios cuando uno cree en él. Entonces le tapó la boca, el tipo se la tuvo que comer, es un sirviente de Dios nada más. Entonces, ante la prueba, lo que hizo David, ¿y si algo tengo que cambiar? ¿Y si esto proviene de mí? Como dijo Job, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Como le leí ayer, Juan, ¿cuál era ese versículo de ayer? 18:11. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me ha de beber? Esa aceptación es la que nos da la victoria. Julio, es importante tener pruebas para no perecer. Podemos ir de pruebas en pruebas cuando Dios quiere obrar, hasta terminar el proceso.